Hermanos, quisiera pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. La palabra del Señor dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del templo, a espaldas del pueblo. Bien, yo quisiera, hermanos, comenzar haciendo una pequeña introducción en el tema, porque el tema que nosotros vamos a tratar en esta mañana es un tema bastante importante. Yo le he titulado Cuando Satanás entra en el profesante falso. Cuando Satanás entra en el profesante falso. William Hendrickson escribió un libro muy corto que se llama Israel en la profecía, y él comienza ese libro haciendo una pregunta directa. Y la pregunta directa es: ¿quién mató a Jesús? E inmediatamente este autor también nos trae a nosotros la respuesta, y él dice que los judíos lo hicieron, fueron los judíos. Yo creo que en eso nosotros no podemos tener ninguna duda al respecto, pues nosotros podemos encontrar muchas evidencias en las páginas de la Escritura, en el Nuevo Testamento principalmente, cuando vemos cómo es que la palabra de Dios nos enseña quiénes fueron los que en realidad mataron al Señor Jesús. El libro de Hendrickson que yo les hablo es un libro bastante interesante, porque ahí comienza también en la parte introductoria, o en el primer capítulo comienza a hablar acerca de los intentos del Concilio Vaticano para que la respuesta a la pregunta ¿quién mató a Jesús? no sea dirigida a los judíos solamente, sino que la respuesta sea: todos matamos al Señor Jesús. Aunque en cierta forma esto es verdad, pero nosotros podemos leer en las Escrituras, en esta porción que hemos leído en esta mañana, que fueron los judíos, y no solamente los judíos, sino la clase religiosa judía, la que planeó, la que movió al pueblo para que el Señor Jesús fuese flagelado, para que el Señor Jesús fuera torturado, para que el Señor Jesús fuese clavado en esa cruz hasta la muerte. Tenemos pasajes en la Escritura como Mateo capítulo 27 versículos 24 y 25. Fíjense cómo es que la Escritura nos enseña, y dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estos 2 versículos demuestran que los judíos mataron a aquel que fue hallado inocente por Pilato. Inocente, porque Pilato dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero la muerte del inocente fue instigada por cierta clase de judíos en especial, y esta clase fue la clase religiosa de los días del ministerio terrenal del Señor Jesús. Fueron, pues, de acuerdo al testimonio del Nuevo Testamento, fueron los principales sacerdotes. Fueron los principales sacerdotes quienes servían en el santuario de Dios, los que instigaron la muerte de Cristo. Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Los sacerdotes, hombres que servían en el templo, servían en los sacrificios, ellos
fueron los que complotaron para matar al Señor Jesús. Fueron los escribas también, nos dice este pasaje de la Escritura, aquellos que conocían y enseñaban la palabra de Dios. Ellos fueron los que planeaban matar al Mesías profetizado en la ley que ellos enseñaban. Fue la clase religiosa cuya religión estaba desprovista del Espíritu Santo la que planeó la muerte del Señor. Era una religión donde no participaba el corazón, era una religión que solamente procuraba el conocimiento intelectual de la Torá, pero con un alma vacía a Dios, la que le planeó la muerte del Cristo. Era una religión que no quitaba la culpa ni limpiaba la conciencia, era una que solamente procuraba satisfacer el intelecto y satisfacer también el ego de aquellos quienes la enseñaban, aquellos quienes se preocupaban de que el pueblo cumpla la letra de la ley. Fueron ellos los que planearon la muerte del Señor Jesús. La clase religiosa de esos días hizo que la palabra de Dios fuese un libro frío, de instrucciones frías de cómo es que debe ser la religión de una persona, e hizo que el pueblo viviese una religión fingida, una religión hipócrita, una religión de actos religiosos, pero sin que el corazón esté comprometido. Eso es hipocresía, eso es lo que ellos enseñaban. Y fueron ellos los que planearon y ejecutaron también por medio de los romanos, porque los romanos tuvieron una participación, pero mínima, en esta muerte del Señor. El Señor, nosotros podemos ver de que el Señor los acusó a ellos de ser sepulcros blanqueados. En Mateo 23. Vemos nosotros que este pasaje que hemos leído aquí en Lucas 22 está registrado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Es decir, el contexto era ese, de que antes de que ellos, o la escritura aquí en Lucas 22 nos diga que estaban planeando matar al Señor, antes ya el Señor le había dado acusaciones de la hipocresía a los escribas y a los fariseos. El Señor los acusó a ellos de ser sepulcros blanqueados. Y también dijo que el pueblo será como el sacerdote en Oseas 4:9. Fueron ellos quienes, movidos por sus celos, movidos por su egoísmo, fueron ellos quienes tramaron la muerte del Señor Jesús. Y lo que nos sorprende, hermanos, en este relato que hemos leído del Evangelio según San Lucas, es que nos muestre que uno de los 12, Judas Iscariote, se comprometió, como dice el versículo 6, se comprometió con esta gente malvada en su plan diabólico. Por eso es que el título de nuestra enseñanza es Cuando Satanás entra en un profesante falso. La Pascua estaba cerca, es lo que nos dice la Escritura en el versículo 1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y el Cordero de Dios estaba preparándose, hermanos, para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, o que el Antiguo Testamento hablaban de él. Desde el sacrificio de Isaac en el monte Moriah, desde ahí, desde que comienzan estas sombras que hablaban de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz, hasta el sacrificio de todos los corderos que día a día se sacrificaban en ese templo, pues Cristo estaba ya preparándose para que esas sombras se conviertan en una realidad, para que Él vaya a la cruz a expiar por los pecados del mundo. Pronto iba a ser también cumplida aquella profecía que fue dada por Dios en el huerto del Edén. Si es que usted recuerda en el capítulo 3 de Génesis, Satanás iba a mover a los hombres para flagelar, torturar y matar a Cristo en la cruz. Es decir, iba a golpear el talón de Cristo, pero Cristo iba a aplastar su cabeza y Cristo iba a triunfar sobre él. Esa profecía también estaba pronta a ser cumplida, hermanos, en el tiempo, en el momento en que nosotros leemos este complot para matar al Señor. Y vemos también que las Escrituras nos enseñan que el Señor tenía un gran interés en preparar a sus discípulos para ese tiempo de gran confusión, ese tiempo que estaba por venir a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor para ellos era amigo. Era amigo. En Juan 18:8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Refiriéndose a sus amigos,
a los 11 apóstoles. El Señor estaba buscando también prepararlos a ellos. El Señor sabía que no estaban preparados todavía ellos para poder hacer frente a ese momento tan terriblemente profundo. Mateo 26:56 dice también: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es tremendo, hermanos. Es ver cómo Cristo se pone adelante protegiendo a los 11. Y el Señor no les reprocha después que Él resucita a ellos por haberlo dejado solos. Porque el Señor era amigo de ellos, así como es amigo de nosotros. El Señor protegía a sus apóstoles, así como nos protege también a nosotros. Y es algo que nos sorprende, el amor del Señor. De que Él va a morir solo en una cruz, va a morir una muerte vergonzosa y va a morir una muerte tan dura, tan dolorosa, pero Él no quería que sus amigos, sus apóstoles, pasen siquiera el momento que Él estaba pasando. Hermanos, habían ocurrido dos acontecimientos en el contexto del pasaje que estamos viendo. Primero, por un lado, el Señor había entrado triunfalmente a Jerusalén. Nosotros podemos recordar cómo la Escritura nos narra la entrada triunfal, dice el título de las versiones de la Biblia que nosotros tenemos en la mano. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, donde el pueblo, ellos clamaban a viva voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era un recibimiento apoteósico, algo que cuando los judíos, la clase religiosa, había visto cómo es que el pueblo estaba recibiendo al Señor de la gloria, tuvieron celos y ellos estaban más preocupados. ¿Por qué iba a ser de la fama que ellos estaban buscando? Ellos estaban viendo que perdían terreno. A ellos no les preocupaba la verdad. A ellos no les preocupaba si es que el Cristo era verdaderamente el Mesías, aunque la Escritura hablaba que sí. Ellos estaban preocupados por sus intereses egoístas, en los cuales usaban la religión para procurar ganarlos. Y la segunda parte es que Jesús acusó también públicamente a los fariseos y a los escribas. Eso hemos visto que está registrado en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo de una manera más explicada. Pero más allá que estos religiosos meditaran en sus caminos y reconocieran su pecado, en esas acusaciones que el Señor estaba haciéndoles, ellos reaccionaron de manera cobarde contra el Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué es una reacción cobarde? Porque el Señor estaba hablando la verdad a ellos. Era un tiempo más bien para que los fariseos, los escribas, por medio de las acusaciones que estaba dando el Señor, revelando lo que tenían en sus corazones, ellos deberían haber pensado en sus propios caminos, pensado en su propia salvación. Pero no, la reacción de ellos fue una reacción cobarde, hermanos, por haberse visto descubierto, por haber visto que el Señor había descubierto cuál era la verdad espiritual de ellos. Y hemos dicho que una de las palabras que Él les dijo: sepulcros blanqueados. Pero no imaginamos al Señor condenándoles a ellos de esa manera, con el fin, la finalidad de que ellos se endurezcan, sino el Señor en su misericordia les decía: mira, esto eres tú, arrepiéntete. Ante las palabras del Señor que hablaban de su pronta muerte, las Escrituras nos enseñan que los apóstoles tenían una actitud humilde y amorosa disposición para acompañar al Señor. Tenían una disposición, pero finalmente ellos huyeron. Pero ellos sí querían acompañar, consolar al Cristo en esos momentos previos a su agonía. Pero uno de ellos, cuyo corazón estaba lleno de tinieblas, vio la oportunidad de unirse a los enemigos de Cristo y entregarlo también por satisfacer sus deseos egoístas. Por un lado, los fariseos eran egoístas, ellos pensaban en sí mismos, y por otro lado también Judas era egoísta, él pensaba en sí mismo. Y él se unió, nos dice la Escritura, se unió con aquellos quienes estaban planeando matar al inocente. Se unió, se juntó
Y ese nombre nosotros sabemos quién es Judas Iscariote, en quien dice la Escritura, Satanás entró para unirse y atacar al Cristo. Para unirse y atacar al Cristo. Y algo que para nosotros es tremendo, hermanos, es que Satanás pues no es omnisciente. Satanás no conoce la mente de Dios. Satanás no sabía de que en el momento en que estaba instigando a este pueblo para matar al inocente, Satanás no sabía de que en el momento en que entraba dentro de Judas, entraba en Judas, para moverlo también a entregar al Señor de la gloria, para ponerlo a muerte. No sabía que la muerte era pues la culminación, era prácticamente el clímax de Cristo, porque con su muerte es que Él derrotó al reino de las tinieblas. Es algo tremendo. Pero dice la Escritura, y si es que nosotros revisamos, que Satanás entró en Judas Iscariote en 3 oportunidades. Primero, para hablar con los líderes religiosos y ofrecerles sus servicios traidores, como vemos en Lucas 22:3. Luego, antes de que Cristo lave los pies de los discípulos también, dice la Escritura que Satanás entró en el corazón de Judas. Y tercero, cuando estaban cenando la Pascua, eso está en Juan 13:27. Y al parecer, Satanás entraba fácilmente en Judas para convertirlo en el instrumento de sus propósitos malvados. Hermanos, podemos nosotros ver, y es importante que nosotros también pensemos en esto. Satanás existe. Satanás tiene un ministerio. Satanás tiene un propósito. Satanás tiene estrategias. Y lo que Satanás quiere es hacernos creer que Él no existe, en primer lugar. Que Él no tiene nada que ver con la creación, que Él existe, está por allí esperando su pronta muerte, pero no. No, hermanos, no. Satanás tiene un ministerio activo. Y nosotros tenemos que conocer las artimañas de Satanás. Y la Escritura nos enseña cómo es que Satanás entra en una persona. ¿Alguien puede creer que Satanás no entre en una persona en nuestros días? Sí entra, hermanos. Sí entra en nuestros días. No podemos negarlo. Por eso es que este estudio es importante para nosotros. Nosotros no creemos que Satanás pues entra necesariamente en una persona para ponerlo a convulsionar y ver esas escenas de exorcismo que a veces nosotros estamos viendo. No, hermanos, Satanás también usa personas de saco y corbata. Satanás usa personas que pasan desapercibidas dentro de la iglesia. Fue así con Judas. Si usted se da cuenta, ninguno de los 11 sospechó, ni vio, ni supo que Satanás había entrado en Judas. No podemos ignorar nosotros lo que la Escritura nos enseña aquí. Judas Iscariote era el tesorero, una especie de administrador de los recursos del ministerio del Señor y del ministerio de los apóstoles. Pero Judas también era un hipócrita y un ladrón. Nosotros vemos la Escritura en Juan 12, versículos del 4 al 6. La palabra de Dios dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y mira la Escritura cómo lo aclara inmediatamente. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, ¿cómo es que Judas Iscariote llegó a ser el tesorero y el administrador de los 12? ¿Cómo? Sabemos que el Señor Jesús lo escogió, sabemos de que había una razón para que el Señor lo escogiera a él, y está en la misma Biblia, pero la única respuesta que podemos pensar es que él debió haberse presentado aún delante de los 11 sin despertar ninguna sospecha, como una persona que era honesta, como alguien que es un buen administrador. Es tremenda la forma como es que puede infiltrarse una persona aún dentro del entorno de los 11 del Señor. Judas tenía un talento, y su talento era administrar
recursos. Pero además también debemos mencionar lo siguiente. Primero, Judas Iscariote seguía al Señor junto con los otros apóstoles. Judas Iscariote predicaba el Evangelio también, porque usted recordará que el Señor los comisionó a ellos, a los 70, incluidos los 12, a que predicaran las buenas nuevas también. Y ahí estaba Judas, predicando el Evangelio. Judas escuchaba junto con los 11 los sermones y las predicaciones que Cristo, el autor de la vida, hacía de su propia boca. Él era un testigo de primera mano allí en el ministerio del Señor Jesús. Judas Iscariote tuvo también, hermanos, participación en los milagros que el Señor hacía. Cuando daba vista a los ciegos, ahí estaba Judas. Cuando Él resucitaba un muerto, ahí estaba Judas. Cuando Él multiplicó los peces y los panes, ahí estaba Judas. Judas era testigo de esas obras milagrosas del Cristo. Y así como Nicodemo decía, si usted se acuerda en Juan 3, Nicodemo decía, sabemos que vienes de Dios por las obras, por los milagros que tú haces. ¿Acaso Judas también no sabía que Cristo venía de Dios? Hermanos, ningún mortal hubiese podido sospechar de él, sino solamente Dios sabía su condición, porque Dios conoce el corazón. Solamente Cristo conocía la ambición y el egoísmo que llenaba el corazón hipócrita del Señor. Judas estaba infiltrado dentro de los 12. Y ese egoísmo y ambición que llenaba su corazón lo iba a llevar a la mayor maldad que un hombre puede hacer contra su amigo. Usted tiene que verlo así, hermanos. Judas no traicionó a alguien, Judas traicionó a su amigo. Judas traicionó a alguien que solamente hacía bienes. Judas traicionó a una persona que sabía él que era inocente. Judas traicionó a alguien que sabía que de su boca nunca había salido una blasfemia. Judas traicionó al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, porque él sabía que era Hijo de Dios. ¿Acaso no estaba él presente cuando el Señor se acercaba a los endemoniados, o cuando los demonios mismos decían, Cristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Tan pronto vienes para atormentarme. Ahí también estaba Judas. Judas sabía que él era el Hijo de Dios. Judas Iscariote también fue testigo de las súplicas de esos demonios. Fue uno de los que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, como dice Lucas 10:18. Judas fue testigo de eso, hermanos. Pero ver el poder del Evangelio, escuche bien, ver el poder del Evangelio no es lo mismo que tener ese poder en uno. Saber que Cristo derrotó a los demonios no es suficiente si es que en el corazón no habita el Espíritu Santo. Judas Iscariote conocía al Señor en sus palabras, conocía al Señor en sus obras, pero igual lo traicionó. Habían, hermanos, situaciones internas y situaciones externas en el ministerio del Señor con sus discípulos. Por ejemplo, externamente, los religiosos le pedían a Cristo señal del cielo. Pero internamente el Señor sanaba a muchos enfermos, resucitaba a los muertos y Él también echaba fuera demonios. Exteriormente los religiosos enfrentaron al Señor para que diga públicamente si es que Él era el Cristo. Pero interiormente Pedro hizo esa confesión, usted recordará. ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Decía el Cristo, preguntó a su círculo de los 12 apóstoles. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién estaba allí? Judas estaba allí. Para Judas Iscariote no era suficiente ser parte de un ministerio que era poderoso, del cual era testigo y era parte. Él quería ser parte de un gran ministerio que tenga el reconocimiento público. Judas Iscariote fue testigo de cuando Cristo predicó acerca del costo de seguirlo a Él.
En Juan 6, si usted lo recuerda. Y la reacción fue que todos los seguidores de Cristo, hasta quedar solamente los 12. Los 12, ahí estaba también Judas. Y Judas Iscariote pudo ver que en la pregunta, ¿queréis iros también vosotros? Eso es lo que el Señor hizo. El Señor, cuando Él comenzó a predicar el costo de ser un discípulo, un seguidor del Señor, las multitudes se fueron. Dicen, los discípulos le abandonaron. Un discípulo era un seguidor, alguien que había estado con Cristo acá, allá, más allá, le seguían. Pero ellos, cuando el Señor habla, ¿sabes? Este es el costo del Evangelio. Este es el costo de la salvación. Este es el verdadero costo de seguirme. Entonces todos se retiraron hasta quedar los 12. Y el Señor le pregunta todavía, ¿queréis iros también vosotros? Y aquí el Señor está enseñando que a Él no le llamaba la atención los números. Al Señor le llamaba la atención la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad. La agenda de Judas Iscariotes era diferente. Era opuesta a la agenda del Señor y su reino. Después de todo, ¿qué se puede esperar de alguien que roba el dinero de la bolsa que estaba destinada para los pobres? Él no podía tener la misma agenda. Él no podía tener el mismo objetivo que el Señor. Él tenía objetivos personales. Hermanos, los que tramaban matar al Señor estaban reunidos donde no se reunía normalmente ese grupo de personas, sino estaban reunidos en el palacio del sumo sacerdote. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que esta no era una reunión judicial. No era una reunión judicial donde se debería tratar cualquier asunto utilizando la palabra de Dios. Era una reunión informal. Ellos se habían reunido para tramar la captura y la muerte del Señor. Y las Escrituras nos dicen que hubo una reunión similar para tramar la muerte del Señor después que Él había resucitado a Lázaro. En Juan 11, 47, 48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero esa noche, en la noche que nosotros estamos leyendo aquí en Lucas 22, los religiosos se reunieron con el propósito de buscar ideas de cómo, cuándo y dónde capturar a Cristo sin levantar tumulto en el pueblo, sin despertar revueltas. Y es allí donde aparece Judas Iscariote. Es allí. Esa capacidad de organización que tiene el diablo es tremenda. Por un lado, el diablo estaba moviendo los corazones de esa clase religiosa para que el Cristo sea muerto. Y por otro lado, al ver de que ellos no podían tener la posibilidad inmediata de llevar a cabo sus planes, Satanás sabía que faltaba ahí una pieza. Y esa pieza era Judas. Y Satanás logra juntarlos a ellos. Allí es donde aparece pues Judas Iscariote, cuando ellos estaban preguntándose en el cómo, el cuándo y el dónde. Judas podía ayudarles. Judas le iba a decir cómo. Yo te voy a decir cómo. Yo te voy a decir dónde, porque yo conozco dónde es que Él ora, dónde es que Él pasa tiempo con sus discípulos. Y yo te voy a decir también dónde. Todo lo que se necesitaba, Judas va y lo ofrece. Y dice la Escritura en el versículo 5 ahí de Lucas 22, que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Hermanos, Judas fue un traidor. Judas fue un traidor. Judas traicionó a su amigo.
Yo quisiera que notemos en esta parte de nuestro estudio lo siguiente. Y es que estos hombres, estos religiosos que estaban reunidos ahí para complotar contra Cristo, cuando Judas se aparece delante de ellos, y los jefes de la guardia también, usted imagínese eso en su mente, cuando Judas se aparece, ellos no lo tratan a Judas como un aliado. No lo tratan a Judas como un aliado. Ellos no lo tratan como alguien que por fin había despertado y se había dado cuenta de que ese Jesús era un fiasco, o de que ese Jesús amenazaba la agenda personal, o que ese Jesús era un peligro para el pueblo judío. No, ellos no tratan así como alguien que entró en razón. Absolutamente no. Ellos trataron a Judas como un traidor. Y grábese, hermano, eso. Ellos trataron a Judas como un traidor. Y esto es probado por la actitud que tuvieron ellos mismos, estos líderes religiosos, con Judas. Cuando Judas, después de haber entregado al Señor, tuvo remordimiento de conciencia. Miren, Mateo 27, versículos del 3 al 5. Lucas 27, del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué nos importa a nosotros? Ellos nunca lo vieron a Judas como un aliado. Ellos lo vieron siempre como un vil traidor. Un vil traidor. Es verdad, les estaba ayudando a ellos, pero ellos no lo vieron como un compañero. No lo vieron como un aliado. No lo vieron con alguien con quien se podía tener una relación futura. No. Ellos sabían, hermanos, el tener una actitud de traidor. Yo pienso que aún en nuestros días, al traidor nosotros no lo trataríamos como un aliado, por más que no sé. Traidor es traidor. ¿O a alguien acá le gustaría tener una convivencia con una persona que tiene ese espíritu traidor? Creo que ni en la iglesia lo recibiríamos. ¿Quién querría estar cerca de un traidor? Nadie. Nadie. Judas Iscariote traicionó al Hijo del Hombre con un beso y después se quedó solo. El traidor no convive con nadie. El traidor es rechazado. Nadie quiere estar cerca de un traidor. Después que él traiciona a Cristo, se quedó solo. Ni los 11 estuvieron más con él, ni los 11, ni tampoco los que pagaron por su traición. Tampoco ellos. Las palabras de Judas Iscariote frente a los que maquinaban la muerte del Señor debieron ser las mismas que la profecía. Zacarías 11:12 dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí en Zacarías nosotros vemos cómo es que estaba profetizado literalmente. Y hubo un cumplimiento literal, hermanos, de esta profecía cuando Cristo fue entregado. Esto es cumplimiento literal de la profecía. Y nosotros hemos estado, hermanos, viendo, o estamos todavía en el contexto, ya saliendo de este contexto de la profecía, cuando el Señor estaba hablando de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, de su segunda venida y del fin del siglo, ¿se acuerdan? Hermanos, esta palabra que nosotros vemos acá, esto que ocurre aquí en la Biblia, debe siempre llamarnos la atención. Hay un cumplimiento literal. Cristo va a venir. Literalmente va a venir. Literalmente Él va a venir como juez, porque todo se va a cumplir de esa manera. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, hermanos, es, aquí Lucas no lo registra, pero Judas recibió, ¿cuál fue el pago por su traición? 30 piezas de plata.
Esto está en la profecía, eso se cumplió ahí en Lucas, los otros evangelistas lo relatan. Pero el dinero, ¿de dónde salió? Ese dinero, esas 30 piezas de plata, ¿de dónde salió? ¿Del bolsillo del sumo sacerdote? No. ¿Salió del bolsillo del jefe de la guardia? No. Salió de las arcas del templo. De las arcas del templo salió el dinero para pagarle a Judas Iscariote para que él entregue al Señor. Y con eso también se cumple una profecía, hermano, porque de las arcas del templo tenía que salir el dinero para comprar los corderos para el sacrificio. Es decir, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue también comprado a precio de traición, pero salió de las arcas un dinero para que ellos pudiesen tener en su mano al Cordero, para que ellos pudiesen tener en su mano al autor de la vida, para que ellos tuviesen ese cordero que iban a sacrificar en una cruz junto con los otros corderitos que estaban siendo sacrificados en los templos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás tenía que perfeccionar su maldad, eso es lo que nosotros vemos también. Hemos visto el carácter de Judas, pero también vemos el carácter de Satanás. Él tenía que perfeccionar su maldad y entrar por tercera vez en el corazón de Judas para que haga lo que el diablo quería que él haga. Cuando Satanás entra en un profesante falso, Cristo, su evangelio y su iglesia son atacadas desde adentro por el infierno. Cuando Satanás entra en un profesante falso, el tal toma la decisión de alinearse con los enemigos de Cristo y con los enemigos del evangelio. Cuando Satanás entra en un profesante falso, su enseñanza será principalmente minimizar la ley de Dios. Cuando Satanás entra en un profesante falso, su doctrina procurará la desobediencia a Dios, total o parcialmente. Y Satanás usó el dinero para poner a Judas en contra de la verdad y de la justicia. Satanás es muy hábil, él sabe cuál es el pecado de cada uno. Y eso te lo da con tal de que tú aceptes traicionar al Señor de cualquier manera. Satanás usa, por ejemplo, la fama para poner a los ministros a su servicio con el propósito de torcer el evangelio y las santas doctrinas. Y la historia es testigo, pues, de muchas herejías atroces que se forjaron, ¿dónde? En los púlpitos evangélicos. Ahora sabemos que Satanás entró en aquellos hombres. Una persona bajo la influencia de Satanás obra con resolución, obra con una libertad propia, y por ello deberá dar cuentas a Dios en el día final. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque cuando Satanás entra en una persona, la persona no sabe que Satanás ha entrado allí. Recuerde usted a Pedro, ¿no? Satanás no había entrado en Pedro, pero Satanás le había puesto en la cabeza a Pedro pensamientos que no estaban de acorde con el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de la necesidad de su muerte, Pedro dice: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor le responde a Pedro de una manera que ni siquiera había respondido él a Judas Iscariote. El Señor nunca le dice a Judas Iscariote: vete de aquí, Satanás, y haz lo que tienes que hacer. No, al único que llama Satanás de los 12 fue a Pedro, porque Pedro estaba influenciado en su pensamiento, no en la agenda del Señor, sino en la agenda del mundo. Y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y es tremendo, porque Pedro pues habrá dicho: pero ¿por qué me hablas así, Señor? ¿Qué tiene que ver Satanás en esto? Pues Satanás también influencia, y la persona no se da cuenta. Y aun cuando alguien le puede decir: esto que tú estás haciendo es obra del diablo, estás jugando para el diablo, es posible que también estés ciego y persista en continuar haciendo lo que el diablo quiere que haga. Judas se rindió a sí mismo para hacer la obra del diablo. Judas no es inocente, hermanos. Una persona donde Satanás entra no es inocente.
No puede decir delante del Señor, Señor, es que el diablo entró en mí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo me vas a castigar? No, hermanos, no es así. Ser tentado por Satanás es una desdicha, pero ser dominado y cautivado por él es la peor desgracia que un hombre puede tener. Así como Satanás busca personas para que sean sus instrumentos, Satanás busca personas para ser sus instrumentos. Dios también busca personas para que sean sus instrumentos. Quisiera que veamos un último pasaje, hermanos, de esta escuela dominical. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, donde aquí pues nosotros podemos ver cómo es que la Escritura enseña y cómo es que Satanás fue aún responsable de lo que, Judas Iscariote era responsable a pesar de que Satanás había entrado en él. 1 Pedro 5, versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es lo que yo les decía. El Señor anda buscando instrumentos también para su propia gloria. Satanás también anda buscando sus instrumentos en la raza humana para llevar a cabo sus propósitos. Y uno de esos instrumentos que él encontró fue Judas Iscariote. Judas, él aceptó, decidió deliberadamente ceder su vida al diablo y no resistirlo, como dice aquí la Escritura. La única manera de resistir al diablo es teniendo el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Una persona natural, una persona que está desprovista, donde el Espíritu Santo no habita en él, donde una persona no tiene el Espíritu de Cristo, es imposible que pueda siquiera percibir que el diablo está usándole para sus propósitos. Nosotros también sabemos que una persona puede estar al servicio de la luz o al servicio de las tinieblas. Yo quisiera terminar nuestra escuela dominical con unas palabras de Matthew Henry, de este pasaje que hemos leído, de la traición de Judas Iscariote. Matthew Henry dijo, y comienzo a leer: cuesta mucho decir si hacen más daño al reino de Cristo el poder de sus enemigos declarados o la traición de falsos amigos. Pero sin estos, los enemigos no podrían hacer tanto mal como el que hacen. Esto, hermanos, refleja esta situación aquí. El Evangelio de Cristo tiene enemigos. Las doctrinas del Evangelio de Cristo tienen enemigos. Dios tiene enemigos y ellos son declarados. Podemos ver movimientos ateos que se burlan de Dios. Podemos ver congresistas que hablan de que la Biblia es un libro antiguo, de que cuando uno habla, cuando existen estos problemas acerca de la identidad de género y hay alguien que dice, no, pero la palabra de Dios dice esto, eso es arcaico. Ellos son enemigos de Dios. Hace poco hemos visto también aquí a los falsos testigos. Ellos tienen una doctrina en la cual enseñan de que Cristo no es Dios. Ellos son enemigos de Cristo. Ellos son enemigos del Evangelio. Ellos enseñan salvación por obras. Son enemigos de las doctrinas santas de Dios. Nosotros vemos también en los púlpitos que se está enseñando a que un cristiano puede beber alcohol. Ellos son enemigos de Dios. Estamos viendo también predicadores que hablan de una evolución teísta. Son enemigos de Dios. Porque ellos dicen de que Génesis es un mito y que no debe ser interpretado históricamente y literalmente. Pero ellos hacen daño, hermanos. Pero ellos no pudieran hacer daño en la iglesia evangélica si es que no tuviesen dentro de ella infiltrados. Si es que los amigos de Cristo no los traicionarían como Judas lo hizo. Por eso es que Matthew Henry habla de enemigos declarados y traición de falsos amigos. Esta enseñanza es importante para nosotros, hermanos. Es importante para nosotros. Debemos siempre, como dice Pedro, debemos resistir firmes, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Ese debe ser, Señor, nuestra posición, una posición de obediencia a Cristo. Y créanme que si nosotros resistimos, el diablo va a huir de nosotros. Vamos a orar.